la militancia y el poder llegar al Consejo Deliberante en un año tan complejo, ¿no? Porque la verdad que cualquier análisis que se pueda hacer en términos políticos, hay que hacer un apartado especial con este tema de la pandemia, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, vos conocés un poco mi vida, digamos, y para quien no la conoce, yo vengo de cuna justicialista. Uno a lo largo de su vida, en su casa, estas convicciones se viven y se incorporan sin lugar a duda, digamos. Yo, tanto mi madre como mi padre han sido militantes toda su vida. Mi madre militaba para De la Sota en sus primeras elecciones en Córdoba, cuando vivíamos en Córdoba, que De la Sota tuvo 2 postulaciones a gobernador y no fue, digamos. Y mi padre, bueno, en ese momento separado, estaba acá y ya estaba militando dentro del justicialismo de Metán. Así que yo de chiquito, y el otro día, el día de la lealtad, por ahí nos juntamos con algunos compañeros y veníamos hablando los días previos incluso, y comentábamos, digamos, cómo uno tiene esas referencias que vivió en su momento y que te van marcando sin duda alguna un lineamiento. De todas maneras, yo creo que en algún momento, y a mí sí me pasó, uno empieza como a revalidar y a poner blanco sobre negro sobre eso que te transmite tu papá, que por ahí, qué sé yo, la sociedad, o escuchas otras cosas y empezás a estudiar, a averiguar o a tomar propias decisiones sobre lo que sí querés, y si realmente tenés la formación y, por ejemplo, la convicción propia de las bases justicialistas en este caso, o no, porque se da que en algún momento de la vida uno discute ideas, y como el crecimiento mismo de cualquier persona, empieza a revalidar ideas que te inculcan de tu casa. Claro, y a veces a cuestionarla, y a veces a tener acuerdos y desacuerdos, ¿no? Y claro, empezar a cuestionar esa situación. Entonces, después, bueno, seguí militando, comencé a estudiar en la universidad, en realidad con un grupo que era una universidad católica, así que con un grupo externo. Después fui a Salta y tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno, de la provincia, y conjuntamente con el grupo militante también siempre fui muy activo. Y bueno, esto me llevó a tener la convicción de que en algún momento, cuando yo me sienta preparado y tenga las condiciones necesarias, iba a tratar de incursionar en poder aportar desde este lugar que me toca hoy, o de algún lugar de elección popular, para poder representar a los vecinos. La verdad que, como te digo, yo no soy tan joven, tengo 46 años, estuve en este transcurso de militancia. Yo evalué muchas veces, digamos, mi condición para poder representar o no, y una de las cuestiones también me interesaba tener respuestas económicas que me permitan ser independiente de cualquier cargo, porque creo que hay un condicionamiento total, digamos, después, si no, en la situación económica que puede vivir un funcionario. Un funcionario de Metán, para hacer claro que la gente sepa que ahí gana 30.000 pesos, 35.000 pesos. Entonces, creo que eso también genera cierto condicionamiento a la hora de la entrega del trabajo, y a la hora también de hacer las cosas que nos corresponden. Entonces era una cuestión que yo sí evalué siempre en mi vida, y cuando vi que tenía las condiciones, reunir las condiciones de edad, de madurez, de haber tenido ciertas experiencias y alguna solvencia económica que me permite ser independiente, entonces ahí recién fue que empecé con la idea concreta de poder acceder a algún escaño que sea de elección popular. ¿Y con qué te encontraste en este sentido? Porque yo siento como que hay un run ahí en el Consejo Deliberante, que una cosa es lo ideal
y otra cosa es el sentarse Sin duda. y poder hacer muy pocas cosas, ¿no? Sin duda. Me encuentro con que, a ver, realmente creo que, bueno, ya lo vengo mencionando y lo venimos charlando con varios concejales. Creo que nosotros tenemos que cambiar el sistema, no todo, pero hay que adecuar algunas cuestiones del sistema legislativo que tenemos hoy en Metam. Nosotros, vos sos una de las pocas, Mercedes, que asistís todas las sesiones al Consejo y ves que por ahí salen 15, 20 proyectos entre proyecto y ordenanza por sesión. Proyectos de resolución, proyectos de declaración. Es decir, todo lo que sale del Consejo que supuestamente tendría que tener algún impacto social, o en su mayoría, porque uno es la representación de los vecinos y es la voz que expresa esa situación. Y lo que veo es que 20 proyectos por semana son 80 proyectos al mes, son 900 proyectos al año. La dinámica de la ejecución de cualquier gobierno es muy difícil llevar adelante varios de esos proyectos, la mayoría de esos proyectos, y de hecho no se hace. Entonces veo que tenemos una situación que debemos profundizar. Es decir, yo no sé si antes no se vio o no se discutió, pero creo que es una situación que debemos profundizar. Yo, lo que le digo a los concejales, a ver, yo prefiero, por ejemplo, que las ordenanzas ingresen a una comisión, que entre todos los que somos una comisión, que es una parte representativa del Consejo, porque somos 5 de 9 en una comisión, podamos debatir en profundidad esos temas, podamos sacar una ordenanza con más profundidad, podamos coordinar con las instituciones que van a ejecutar esa ordenanza, de qué manera, y con la Intendencia, para que realmente se generen, y poder generar por ahí 12 ordenanzas al año, pero que realmente tengan impacto social. Ahora, por ejemplo, yo observaba que en estos últimos tiempos se presentaron 2 proyectos de ordenanza, uno de la creación de la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género, y otro vinculado con la creación o un proyecto de declaración vinculado al funcionamiento del refugio para mujeres. Y por otro lado, el intendente hacía otros anuncios vinculados de una u otra manera, pero que no están conectados entre sí. Primero, entre el Poder Legislativo Municipal, o sea, el Consejo Deliberante, y el Ejecutivo. Y otra cuestión de articulación importante, que me parece que estaba faltando, es la articulación con las estructuras del poder que vinculan esta problemática, y otra mucho más importante, que es la realidad de la problemática con la que estaban trabajando o planteando. Es como que hay 3 esferas de la misma problemática, pero que no están entrelazadas, conectadas, articuladas, y fundamentalmente no están dialogadas. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, esa dinámica que te cuento, que con el Ejecutivo nosotros, para mí, tendríamos... no lo podemos hacer. A ver, hoy, lamentablemente, creo que la pandemia vino a irrumpir mucho de esto, pero lamentablemente ni siquiera el bloque justicialista hoy tiene un diálogo tan fluido que nos permita tener una visión conjunta, que es lo que decía, digamos, veo que no estamos trabajando en grupo. A ver, entre concejales podemos trabajar varias cosas, o en forma individual por ahí con el intendente quizás también, pero no estamos articulando de manera conjunta ni siquiera el espacio para poder llevar adelante una visión, porque, a ver, yo soy muy creyente en los proyectos y por ahí una visión concreta de futuro para seguir un lineamiento, y ni siquiera lo podemos articular dentro de los que llegamos en el espacio. Imagínate con todo el Consejo Deliberante, que somos de espacios diferentes, digamos el Consejo Deliberante con el Ejecutivo. Claro. Entonces, es como que también hay esta sensación, ¿no?, de oficialistas y de oposición. Sí, eso siempre pasa, pero yo pero creo... además hay, permitime, hay 9 concejales
9 concejales que tienen 9 bloques unipersonales, Sí. ¿no? Y que en realidad 4 creo que forman parte del mismo espacio político que lo acompañó el intendente actual. Sí, me parece que, bueno, que es como que la pandemia también irrumpió mucho en esto, pero yo sí creo que ahí nosotros tenemos que conseguir un mayor diálogo, que establecer prioridades dentro de los proyectos que tenemos que realizar. Los proyectos cada uno podría generar la consideración, pero desde la relación con el Ejecutivo Municipal, de una bajada concreta, una mirada concreta, como pasó el otro día, que estuvimos con el intendente y nos dijo, bueno, a ver, nosotros creemos importante, como nosotros también lo habíamos planteado, trabajar con la regularización de el territorio de los Laureles, de la tierra, de ese barrio, digamos, que hoy se llevó adelante una expropiación y que después no sé si no se continuó, pero que esa expropiación se cayó. Entonces, ahí hay una mirada concreta de política a desarrollar que nos interesa a todos. Entonces, yo creo que yo le planteé al intendente de ese momento, intendente, usted haga una llamada pública a todos, es decir, a los legisladores provinciales, que son los que más incumbencia tienen en esto, y nosotros vamos a acompañar. Hay veces que no tiene que partir de nosotros, tiene que partir del Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo ahí tendría que tener una conversación más fluida y bajar lineamientos más específicos para que los concejales nos hagamos eco y tratar de trabajar al revés que venimos trabajando, que ingrese a comisión, que discutamos un proyecto concreto y que salga un proyecto concreto, ya sea con un grupo de concejales o con todo el consejo, pero proyectos concretos bien desarrollados. Estamos en un sistema que no se hace así, que entra todo a mesa, que hay veces que uno tiene la mayoría porque tiene el acompañamiento de pares, pero porque es numérico. Como el tema de la Secretaría de la Mujer, que me parece un tema fantástico. Yo que estoy sincero, ese proyecto lo tenía, que estaba escrita. No se presentó, no la presenté antes porque el venir de la pandemia fue atrasando y después cuando volvimos. Ahora, ustedes como. Sí. Pero sí creo que cuando hay temas tan importantes, hay concejales que en una expresión del momento de alguien que lee un proyecto que explica, no terminás de comprender y conocer en profundidad y podés imaginarte todos los cambios que esa reglamentación necesita, esa ordenanza. Pero también falta el diálogo con el Ejecutivo, porque una creación de una secrataría, sí, es lo que venimos diciendo, que es tan específica. Ahora, lo que quiero saber yo cuando veníamos hablando, porque desde la ley Micaela, desde yo presenté una ordenanza para que se implemente la capacitación, desde ahí veníamos charlando en la presentación de la Secretaría, habíamos visto que no estaban los recursos, habíamos visto que después apareció la pandemia, digamos el foco era otro, y bueno, nada, ahora se presentó. Ustedes cuando hablan, digo el gobierno del signo al cual vos perteneces, cuando ustedes hablan de que no existen fondos, ¿no? Porque el ciclo de cultura habla que no existen fondos, que en el imaginario colectivo, ustedes creen que va a bajar una partida especial para mujer, para cultura, para turismo. No, porque acá para mí lo que necesitan porque incluso la Secretaría de Mujeres, como la otra vez pusieron los concejales, hay partida específica para hacer funcionar la Secretaría. Me parece que los recursos que necesitan de creación. Yo planteé hoy un proyecto de poder generar una red de contención y atención, digamos, por el tema del COVID a los afectados, y necesitamos una persona, digamos, que sea la coordinadora. Es decir, yo tengo que plantear, porque estuve hablando hace 2 semanas, y yo tengo que plantear una contratación de un psicólogo para que haga una tarea tan importante. No está el recurso, y no va a aparecer el recurso. Entonces imagínate que la estructura, los planteos que ustedes hacen de que no tienen recursos, ¿ustedes realmente como gobierno municipal están esperando que alguien les baje recursos o que no? Porque te cuento que no van a aparecer. Los recursos tienen que ser una decisión política. El intendente tiene que tener una decisión política.
porque yo he sido la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos, donde funcionaba el área de la mujer, que ustedes desconocen el funcionamiento, desconocen todo, porque jamás he tenido la posibilidad de explicarlo. Los recursos eran recursos municipales, y dentro del trabajo que vos debes conocer como contador está la descentralización que el gobierno de Gustavo Sáenz lo mantiene y no va a cambiar. Entonces, si no hay una decisión política de afectar recursos municipales, teniendo en cuenta la cuestión de la pandemia, sí, hoy no se van a poder hacer cuestiones que están vinculadas, pero que también entiendo yo que en contexto, lo dice la historia de la humanidad, que en las emergencias, en las urgencias, en las contingencias hay que poner prioridades. Y yo coincido en esto de establecer un sistema de contención en el ámbito de la pandemia, pero quien lo tiene que decidir es el Ejecutivo. Hay una decisión ejecutiva, porque además también hay una falta de articulación entre lo que pasa en el COE, que no sabemos qué pasa porque da la sensación como que es una situación así tan secreta que no tienen un acceso a lo que realmente pasa, porque hay tan poca información, y la información cuando no estamos en sintonía emocional, política con el intendente, y no te pasan información, y la información está retaseada. La información es un derecho humano de todas las personas, y quienes trabajamos en los medios tenemos que tenerla, pero si no te la dan, los periodistas la buscamos de todas maneras. Da la sensación como que no hay un orden de prioridad, y tampoco hay una sensación en que hay muchas cuestiones que justamente lo que vos estás planteando en este proyecto de ordenanza tiene como connotación. Es decir, ayer, por ejemplo, salió el dueño del espacio donde funcionaba una estación de servicio, donde es la playa de transferencia, con un mensaje, uno de los funcionarios municipales con otro mensaje, una ausencia del mensaje del intendente. Es decir, ¿cómo se puede llevar a cabo una gestión municipal, en el caso ustedes como legisladores que también tienen esa escasez de información, una gestión pública donde estamos todos los ciudadanos involucrados, en donde hay muchas personas que pensamos distinto a lo que piensa el intendente, porque así es la vida, o sea, no podemos vivir homogéneamente alineados en el pensamiento? No, obviamente, y nosotros, a ver, obviamente uno como persona individual, los concejales, también en muchos casos discrepamos con decisiones del intendente, eso no hay duda, porque eso siempre pasa. Yo creo que lo que falta, a mi punto de vista, lo que falta hoy, además del diálogo, porque está faltando sin duda, y de una visión conjunta, que lo hablaba con el intendente la semana pasada, y que es mi parecer, es trabajar con lineamiento más específico, con programas desarrollados. Es decir, la pandemia por ahí desarticuló y llevó a tomar decisiones en un marco por ahí no de máxima planificación. Yo creo que hoy el Ejecutivo Municipal tiene que trabajar fuertemente en una bajada de línea de programas, de visiones al mediano y a largo plazo. Y dentro de esos programas es donde nosotros tenemos que articular soluciones. Por ejemplo, el tema, Mercedes, impulsé que había una ordenanza en 2017 con la creación del Consejo Productivo Local, que es un tema que a mí me interesa sobremanera. Hoy ya hay que pensar, ya de hace rato, pero se ve la necesidad de la reactivación económica. Ahora, esa reactivación económica no la podemos hacer a través de acciones individuales, que uno dice, bueno, yo voy a reactivar la agricultura, el otro o la madera. O ¿Y cómo te imaginas vos que podría ser viable? Porque además, yo creo que, primero que nada, por eso me parece interesante la conformación de un consejo con la gente que más experiencia tenga en esto, y plantear un proyecto a mediano y largo plazo, y desarrollar las actividades a través de ese proyecto, digamos.
A ver, estuve en conversación con el coordinador de la producción, con algunos productores. Estamos tratando de hacer un vínculo con algunos asesores del centro del país para que nos den una mirada más real de la situación y saber si podemos aspirar a poder desarrollar un plan. Yo creo que hay que desarrollar un plan regional, porque, a ver, la situación de Rosario de la Frontera, la situación de Galpón, de Río Piedras, está en un contexto que es muy parecido en cuanto a lo regional. Entonces yo creo que aunando fuerzas nosotros podríamos tener un plan de desarrollo productivo, pero con un objetivo concreto. Bueno, pero a ver, cuando vos vas al médico, el médico para que pueda determinar qué es lo que te pasa, ¿qué hace? Te revisa. ¿Y te establece qué? ¿Qué establece? Pero, no un sé. diagnóstico, te hace un diagnóstico. Obvio. Si vos no vas con un diagnóstico para poder establecer que si te duele la panza es porque has comido mucho, y si nosotros no tenemos un diagnóstico, mal pueden venir los asesores a decir qué. Porque el asesor te va a preguntar básicamente qué es lo que está pasando, qué indicadores sociales tenés. Y creo que durante todos estos años de democracia, hablamos de la democracia, no vamos a hablar de otros, que realmente creo que no tienen ni idea, no tuvieron ni idea, por eso fracasaron. No podemos nosotros pedirle a los demás que resuelvan nuestros propios problemas. No, porque la economía de mi casa te la puedo pedir ayuda a vos que sos contador, pero bueno, yo creo que me vas a preguntar básicamente cuánto me ingresa y cuánto gasto. Y si te digo que gano 10 y gasto 50, me vas a decir que estoy mal. Estimo yo. Yo lo que creo es que acá, por eso, primero hay que aunar esfuerzo entre una multiplicidad de miradas locales y actores locales que tienen experiencia en el tema. A partir de ahí, nosotros tenemos que, para mí, para ser profesional, hay que conversar con gente que tenga otra preparación, otra capacidad y poder evaluar de qué manera podemos desarrollar un programa con gente que nos pueda ayudar. Ahí tenemos el inconveniente, en todo caso económico, pero como vos decías, es una mirada, es una decisión política de ver dónde gestionás para ver qué es lo que querés hacer. Entonces yo creo que nosotros tenemos que conformar una mesa de diálogo con la gente que más sabe de METAM para empezar a trazar un camino productivo y saber cuáles son las condiciones que tenemos que generar desde el Estado para que alguien pueda invertir en METAM. Y esto no se va a generar, hay que explicarle a la gente, porque a mí me escribe la gente y por ahí te dicen, preocúpense que hay que generar trabajo. Y generar trabajo genuino no es sencillo de un día para otro, no se hace en medio de una pandemia donde no hay inversión. Es decir, la generación de empleo se hace a través de inversión, hay que generar las condiciones para que la gente invierta. Entonces, pero antes que eso nosotros, esto no lo puede decir solamente una persona, el coordinador de la producción, el intendente, el concejal. Yo creo que acá tiene que haber una mesa de diálogo multisectorial, de multiplicidad de ideas y de experiencias que nos ayuden a trazar un horizonte para que podamos trabajar ahí y empezar a enlazar las actividades que se vienen haciendo de forma independiente con respecto a la actividad económica. Bueno, yo como técnica te pongo 10 en todo. Mirá que estoy bien jodida, ¿eh? Preguntale a mis exalumnos. Bueno. Como técnica, hasta ahí te pongo 10. Ahora vamos al escenario, para ser más específico, nosotros estamos tratando de contactarnos con un consultor que tiene mucha experiencia en estos temas de desarrollo regionales productivos, que conoce muy bien la zona, que no es de acá, conoce muy bien la zona, que tiene una mirada social, porque también me interesaba tener una mirada social, es decir, que no es solamente una persona que se queda en lo teórico, que estuvo asesorando a muchos productores de la zona y estamos viendo de qué manera, estamos viendo justamente de lanzar un Zoom con algunas autoridades y con algunos representantes para empezar a ver cómo transitamos este camino. Yo te voy a dejar una inquietud técnica periodística ciudadana, si querés. En METAM hay mucha gente que no ha sido valorada en las distintas disciplinas científicas que hay.
y que he sido muy crítica de la Cámara de Comercio específicamente, que siempre tiene poca empatía con las problemáticas sociales, pero que dentro de esa poca empatía que tiene mucho conocimiento. Y hay muchos profesionales, vos decís que no sos joven, yo considero que sos un profesional joven, como vos, como yo, como otros, quizás más adultos, más jóvenes, que tienen una visión quizás más acertada de lo que pasa en Metán, porque hemos vivido acá y conocemos específicamente la problemática y las estructuras sociales tan distintas, tan diversas, que hay desde Metán a Rosario de la Frontera, desde Metán a Río Piedra, desde Metán a Lumbrera, desde Metán a Galpón, y que las cuestiones culturales son determinantes para desarrollar este tipo de procesos. Bueno, te voy a llevar a otro tema. Me gustaría saber cuál es la posición tuya, tu posición política, sobre un tema controvertido, que mira, prácticamente desde que tu papá era secretario de gobierno, mi viejo era concejal, se habla, pero que no se concreta, y que durante todos estos años de democracia se dijo Tribunal de Cuenta y de Falta sí, Tribunal de Cuenta y de Falta no, a medias, hay una cuestión presupuestaria, hay una cuestión de miradas políticas, y sobre todo una valoración técnica, porque bueno, vos sos un contador y conocés el rol y quizás has podido estudiar estos presupuestos que han sido colgados en la página de las Auditorías General de la provincia. Nadie dijo que venir a esta radio era fácil. No, y me parece bárbaro. Me gusta, la verdad que si estoy por esto es porque uno creo que digamos que por ahí uno puede aportar una mirada y tengo ganas de aportar una mirada. Después la gente dirá qué situación, en qué rol le toca a cada uno. De verdad que no es lo que más me interesa. Tribunal de Cuentas sí. No te voy a decir discurso político, digamos, de sacarte del medio de la pregunta, digamos, de frente te digo, Tribunal de Cuentas sí. Creo que siempre es importante para una mayor control, nos lleva a gestiones más ordenadas sin lugar a dudas. Si no hay forma de que no sea así, entonces, sobre todo en el norte, nos pasa que los gobiernos, y sobre todo gobiernos de intendencia que no están limitados, que hoy el intendente puede ser reelegido indefinidamente. En el caso de Metán. Caso de Metán, caso de la provincia de Salta, sí. Que es nefasto, es totalmente nefasto, porque los intendentes se convierten como la ciudad del norte, digamos, tienen demasiado asentamiento, digamos, en la estructura administrativa. Si su rol económico, la administración pública juega un papel fundamental en el rol económico de estas sociedades. Por eso yo creo que a Metán hay que sacarla de la estructura o de la matriz de la administración pública y para que se desarrolle sí o sí tiene que empezar a transitar el camino de la producción. Yo no tengo duda de eso. Entonces yo creo que en estos años nosotros le hemos errado el camino, digamos. En su momento se empezó a consolidar y a crecer la administración pública, que fue muy importante a través del Poder Judicial, la universidad, pero yo creo que en algún momento paralelamente, sobre todo Roberto Gramaglia, tendría que haber tenido la visión de empezar el camino de la producción, porque un camino que demora, entonces lo tendríamos que haber comenzado antes. Eso, desde ahí, como cuando tenés tanta incidencia, el intendente tiene tanta incidencia en los puestos laborales, entonces se transforman en señores lores. Los intendentes son señores feudales, con lo cual, si vos tenés, si a esto se le suma que tienen demasiados mandatos, con lo que acumulan muchísimo poder, es muy difícil que todo se haga bien. Entonces hay que tener control, sí o sí hay que tener control. El control es importante. Salta, el municipio de Salta capital tiene el tribunal, tiene los dos tribunales. Desconozco bien el funcionamiento, ¿no? Si te digo que conozco en profundidad eso, no,
Pero ahora, es no buen punto alcanza. para informar. Sí. A veces pasa que se manejan políticamente y estamos en la misma. Es la realidad que nos pasa con el sistema que nosotros tenemos. Y ahora, no alcanzan 9 concejales, a pesar de que hoy, si bien hay opositores y oficialistas en 9 bloques dibujados, no alcanzan. No es la misma función. Digamos, no es que no alcance, digamos, no es la misma función. No es la misma función. Tener una persona que está revisando las cuentas y que vos... A ver, yo veo que Metán tiene desde hace años un problema grave, que sí, como vos decís, yo sí revisé las auditorías de las auditorías anteriores, y las del último, del 2017, no se había colgado en la página, tabla del 2014. A ver, tiene un montón de observaciones, ¿no? La municipalidad en ese momento, un montón de observaciones. Por situaciones políticas. ¿Y qué pasa con esas observaciones? Bueno, las observaciones son para corregir y cumplir, y tendría que ver una auditoría nuevamente para ver qué. Bueno, pero ya para el 2017 me estás diciendo vos, ya estamos en el 2021 prácticamente. Sí, bueno. Por eso digo, bueno, o sea parte del sistema de que, a ver, están las observaciones, implica que la municipalidad debe corregir esas observaciones, y en el caso de que sean muy graves, la misma auditoría eleva una denuncia, pero en este caso, cuando son observaciones que son salvables, la municipalidad tiene que trabajar sobre eso. Yo veo que por ahí el sistema de contratación no se lleva a cabo en todos los casos como debiera. Entonces, un tribunal de cuentas sin duda que va a tener una mirada específica sobre eso. Eso es lo que creo, digamos. Por eso creo que sí, sobre todo en ciudades del norte, donde... Yo me imagino en Formosa, donde está Infran, que está del 83. Dios santo, Santiago del Estero. Sí. Bueno. ¿No es Formosa? ¿Qué? Formosa. No, sí, pero digo, Santiago del Estero también, digamos. Claro, o sea, hay como... Son provincias que económicamente son pobres, donde la administración pública tiene un peso tal que los gobernadores y los intendentes son señores, tienen mucho poder. Son compañeros tuyos, ¿no? Son compañeros, sí, son por compañeros. Eso, bueno, pero a ver, más allá de esto, no es porque sea justicialista o no justicialista, esto pasa, Zamora no es justicialista. Bueno, pero el anterior a Zamora estuvo el matrimonio Juárez, y bueno, creo que acá nos debemos una... A ver, un control es necesario. Bien. Después, si el sistema hace que ese control mire para otro lado, o decir, tengo la Corte de Justicia. Claro. Y bueno, y que digamos... Bueno, se me ocurría pensar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tener un juez, ¿no? Un juez de falta, dos jueces municipales. ¿Quién le paga? Paga más que el cobra. En realidad deberían estar equiparados con los jueces digamos, ¿sí? Ahora, es una estructura que tiene un recurso muy importante, tendría que tener un recurso bastante importante. Claro, para que nadie lo vaya a coordinar, por ejemplo. Pero bueno, sí, básicamente. Digamos que no sea sobornable fácilmente. Sería como, se me ocurre, ¿no? Como que sería una judicialización permanente de la administración pública. Entonces como que tendría que estar las cosas... Sí, es como una auditoría externa permanente. O bueno, digamos, si no es interna porque es independiente, es externa. Entonces ya tenés a alguien que siempre está revisando situaciones, y cuando, bueno, uno en trabajo, uno va desarrollando capacidades, entonces a través de muestreo va viendo situaciones, y cuando uno se da cuenta que hay situaciones que no están bien, sobre todo en ciudades tan chicas donde uno se entera de situaciones, uno va con la documentación. A ver, en la parte contable 1 más 1 es 2. Sí, no hay mucho, no hay tanto ahí como para poder ocultar. Por eso yo creo que la unidad que debería funcionar. Obviamente en esta situación habrá que esperar hasta el año que viene, ver de qué manera lleva adelante, si no un cuerpo colegiado, obviamente que tendría que ser un cuerpo colegiado. Tendría que ser más de una persona. Pero, y no 2, sino 3, porque eso también es una votación constante, digamos, para una resolución, como es la Cámara, como es la justicia. Pero bueno, sí tendría que estar en el presupuesto, tendría que tener
un importante sueldo. Es así que empezamos a complejizar. Sí, la se situación, complejiza, ¿no? Pero yo creo que en algún momento todo el arco político nos tenemos... Yo ¿qué creo en el fondo? Que en algún momento todo el arco político tenemos que hacer algún gesto para que la gente vuelva a creer en la política, porque no todos tenemos la misma visión. Yo soy sincero, este año fue difícil económicamente para todos, pero yo creo que tenemos que empezar a dar gestos donde la gente vuelva a confiar en los representantes que tiene. Sí, la verdad que sí. Es muy poco práctico poder hacer un análisis político en este tiempo, sí. Pero de todas maneras te voy a llevar un ejercicio de reflexión. Te voy a invitar a una pausa musical y quiero que hablemos un poco de política nacional y un poco de política provincial y también un poco de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Con la muerte de tantas niñas, niños. Así que te invito a una pequeña pausa. En la ciudad de la furia y nos vamos a enfurecer con... Pues tensa la pausa. Sí, bueno, hablamos un poco, ¿no? Qué difícil, decíamos antes de ir al bloque musical, qué difícil es poder hacer un análisis político en tiempos de pandemia, pero sin embargo, en algún momento hemos incursionado en las cuestiones de salud mental. Las crisis son una oportunidad, ¿no? Y creo que los contadores hablan de los nichos de negocios y de las nuevas oportunidades que no siempre están establecidas según los criterios de las ciencias duras, y creo que en este caso podríamos hacer un pequeño análisis del rol político que le ha tocado a nuestro presidente en una situación tan difícil, ¿no?, para el país. Durísimo, creo que hablábamos hace 2 días con algunos amigos con algunos amigos que tengo en Salta todavía, que están vinculados a la parte política de esta situación, y la verdad que creo que le tocó un momento muy crítico, porque hoy veo que hay personas, y uno hasta dentro de la familia, que reniega, por ejemplo, de la situación económica que deviene de esta cuarentena, de este cierre tan estricto que tuvimos, y quizás con el diario del lunes, como vulgarmente se dice, uno pueda animarse a hacer otra lectura, porque la verdad que ninguno tiene fundamentos como para poder sostener. Hoy, si nosotros, por ejemplo, Alberto Fernández no pudo implementar, obviamente, todas las ideas que ha tenido, porque se ha tenido que abocar casi con exclusividad a la pandemia, más allá que ha hecho un trabajo impecable en la renegociación de la deuda, que era un tema crucial para la Argentina y que era muy difícil de resolver, y realmente ha tenido una eficiencia en la resolución extraordinaria. Me parece un manejo fantástico. Yo confío mucho en las capacidades de Alberto Fernández. Me gusta el perfil que tiene, digamos, de ser un conciliador, de tener conceptos claros, de ser firme en sus decisiones. Por lo menos son la clase de político que yo, en mi visión, en tu ideario, en mi ideal, me gustan. Y en el caso de Cristina Fernández, es más apasionada, ¿no? Claro, digamos, a ver, yo donde disiento cuando hay decisiones que tienen que ver simplemente con el voto popular. Es decir, cuando no evaluamos el bienestar común y tomamos decisiones simplemente para ganar el voto. Ahí yo disiento. Me gustan muchas cosas del kirchnerismo. Hay muchas cosas que sí me gustan del gobierno de Cristina, digamos. La reafirmación de derechos, la nacionalización de empresas estratégicas, la creación de cuadros y también de repatriar científicos. Me
parece que hay muchas consideraciones que son muy importantes del gobierno de Cristina y de Néstor. Sí. La soberanía, a ver, renegociación de la deuda, independencia económica, es soberanía de gobierno, de toma de decisiones, que es fundamental que nosotros la tengamos. Por ahí uno cree que, o quien no milita el justicialismo no lo ve así, pero la verdad es que nosotros no podemos vivir con dependencia de decisiones políticas como pasó en el gobierno de Macri, que teníamos que hacer los ajustes porque el FMI te condicionaba, porque si no, no podés gobernar de esa manera, con lo cual creo que el gobierno de Alberto Fernández no es un mal gobierno, por el contrario, le tocó un momento muy, muy complejo donde nadie sabe con ciencia cierta cómo reaccionar. Creo que nadie hoy puede decir que si él no hubiera cerrado, qué cantidad de muertos tendríamos, porque nuestro sistema de salud a nivel nacional no estaba preparado, es una realidad. Hoy decir, bueno, nada, pero ¿qué logramos? Si hoy estamos igual que muchos países que tuvieron, no sé, tantos contagiados, pero nosotros logramos administrar esos contagios hoy en Argentina. Digamos, no hubo un desfasaje total que el sistema realmente reventó. En algunos lugares puede ser, pero bueno, estamos hablando de un país de una extensión y de una complejidad muy importante. Entonces, creo que el gobierno que está llevando adelante es un muy buen gobierno. Creo que ahora va a tener que poner a trabajar sus equipos económicos, que lo veo bastante sólidos también en la reactivación económica. Necesitamos cuanto antes empezar a delinear políticas que permitan llegar a los lugares más necesitados. Por ahí veo un déficit en la contención de un sector medio que tiene que ver con las pymes. Veo un déficit ahí. Pero esa es una deuda histórica, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hay que avanzar a paso firme, digamos, con bajar la presión impositiva que tiene este país. No hay forma de crecer si no bajar la presión impositiva. Y obviamente que el gobierno recita recaudación, entonces en vez de bajarla la aumenta. Y bueno, entonces hay que achicar de alguna manera el gasto. Entonces ahí yo creo que hay que ser lo más coherente posible, y de a poco, cuando uno tiene una oportunidad, que no es el momento, pero capaz que muchos lo ha tenido, cuando él pudo hacerse de fortaleza económica, ahí es cuando tendrían que haber, en vez de empezar por ahí a querer ganar votos desde social, hay que pensar en achicar el Estado, en ver de ser más eficiente para que esto sea algo que perdure en el tiempo, porque estamos en un círculo, es decir, vos tenés un momento de bonanza, y ese momento de bonanza es tan efímero. Es efímero porque lo que pensamos es ganar votos en vez de reestructurar el sistema. Ahora hay en América Latina hay dos modelos de países quizás bien contrapuestos, ¿no? Uno es Bolivia con Bolsonaro, Brasil con Bolsonaro, y el otro es Bolivia con toda esta convulsión política que tiene, y que tienen resultados económicos buenos. A ver, ordinario, en el último tiempo lo trataron de populista, pero es innegable el crecimiento que tuvo Bolivia, la reducción de la pobreza que tuvo Bolivia. Y eso lo consiguió de poder manejar los fondos públicos, porque antes los fondos públicos, de nacionalizar muchas empresas y de poder manejar, por ejemplo, el petróleo o la explotación minera, que antes era plata que se iba del país, porque las explotaciones eran de los países de Estados Unidos. Entonces, Tío Sam. Tío Sam. Sí, Tío Sam. Y bueno, entonces, obviamente que acá justamente la que queda es tener soberanía económica para poder tomar decisiones internas y poder trabajar por el bienestar general, digamos, el bien común.
Pero creo en el fondo que también, a ver, hay que ir sentando bases para ir mejorando, no queremos hacer, nosotros tenemos en Argentina siempre esta cuestión de hacer procesos cíclicos. Es decir, son procesos de bonanza de 5 años y después 10 de sufrimiento. tiramos toda la basura porque viene otro tipo de gobierno. Ahora o Cristina, que ha consolidado mucho poder a partir de la buena gestión del primer gobierno de Néstor, y después, digamos, empezó a generar, que con eso también diciendo, tanto disenso que nos termina perjudicando, la terminó perjudicando a ella. Exactamente. No pudo renovar. ¿Qué sentís cuando escuchás que la gente, dirigentes o grandes exfuncionarios del partido Cambiemos, dicen, bueno, hay que trabajar? El mismo Olmedo decía, prueben trabajando, levanten la pala, frente a concepciones evidentemente justicialistas, peronistas, kirchneristas, que bueno, son de alguna manera acusadas de populistas. Bueno, el ejemplo que me pone es insostenible, digamos. A ver, yo nunca he visto en Olmedo una persona que haya dado ejemplo de su teoría, sinceramente. Entonces, no coincide en absoluto con esta visión que queda en la teoría, digamos. La verdad es que para hacer crecer el país tenemos que pensar en equidad. Y equidad no es igualdad siempre. Yo lo siento así como una utopía, ¿no? Y bueno, trabajen, ¿y dónde? Me pregunto, ¿cómo? Sí, cuando estamos en deuda con la educación, con las herramientas de promoción humana, fundamentalmente, ¿no? Sí, la verdad te quiero hacer muchísimas preguntas. Bueno, la educación, yo, Mercedes, bueno, siempre lo digo, digamos, yo creo que hay dos condiciones y lo veo para Metán, hay dos condiciones para que nosotros podamos estar mejor, y que no creo que sea en el corto plazo, es muy complejo, aún no habiendo tenido pandemia, que son la educación te da la base. Lamentablemente la política no trabaja fuerte porque no tiene un impacto directo en los votos hoy, digamos, pero la educación te da la base del crecimiento. Si nosotros queremos estar mejor, necesitamos darle más herramientas y más educación, y pelear por más educación en Metán, y por ir mejorando. Por eso siempre he trabajado y voy a seguir trabajando con estos sistemas de apoyo informal en la educación, para dar una mano más, para extender una mano y para apoyar, porque hoy el sistema educativo te ha visto que no alcanza. Pero eso es un parche, justamente lo estás diciendo, es un parche. Obviamente, es un parche, tiene que venir y los cambios tienen que ser estructurales. Tienen que ser estructurales. Yo no comprendo cómo a veces la formación. Pero ¿por qué te digo, ¿por qué te digo de Metán? Digamos, yo creo que tiene que haber una mirada desde arriba, desde, en este caso, la persona más importante que toma decisiones en el municipio, que es el intendente. Acá hay que trabajar fuerte con una mirada de mejorar la educación que tenemos. No lo escuché nunca hablar de educación al intendente, te aclaro. Bueno, yo te estoy hablando de mi visión. Sí. Digamos, y que sí, que yo lo hablo con José permanentemente, he impulsado el apoyo, pero como un parche, porque yo sí impulsé un proyecto para que se establezca como una estructura de gobierno, digamos, que nosotros podamos hacer algo como... Bueno, pero erradicaron los centros preventivos que han sido creación de la gestión anterior. Entonces vos tenés que generar políticas que no hayan existido en la gestión anterior y no existen, te informo. Está bien. Sí. Los centros preventivos estaban en todos los barrios y tenían el apoyo escolar, y quien te habla estaba a cargo de. Entonces, cuando vos tenés una necedad política, es muy poco probable que las buenas ideas puedan ser sustentables en el tiempo, porque las políticas fundamentalmente tienen que ser sustentables en el tiempo, más allá de la cuestión ideológica. Bueno, eso podría existir si, por ejemplo, vos creás, aunque sea una unidad de gestión de la educativa. Bueno, pero es que las cuestiones, nosotros en la Argentina no tenemos una institucionalidad que garantice, no somos una Argentina garantista, somos una Argentina revanchista. Entonces es muy difícil
que se puedan aplicar las políticas públicas. Imagínate que Macri desarmó el Ministerio de Salud. No, una y locura. hemos quedado engrampados con un montón de situaciones que ahora la justicia está encontrando todas las cosas que no entregó y que llegó tarde a los municipios, y no voy a avanzar más sobre ese tema, pero que entonces yo creo que ustedes como legisladores tienen la posibilidad de generar leyes que sean garantistas para las personas, para los trabajadores municipales, para los prestadores de servicio, para las personas que coexisten en una sociedad civil organizada como es un municipio. Entonces me parece que es importante. Muchas de esas leyes son leyes provinciales en realidad. Pero tienen que adecuarlas. Ese es el gran desafío que tienen los concejales, en lugar de estar peleándose por a ver quién presenta más proyectos o menos proyectos. Sí, no como es... señalabas vos. Marcelo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo por haber estado en este programa. Sé que no es fácil venir a mi radio. No, por favor, al contrario, a mí me parece un momento, estos momentos de diálogo y como si estuviéramos solos, pero que la gente también comparta, que está muy bueno, porque permite reflexionar, digamos. Uno se lleva, por ahí no de muchas radios, uno se lleva cuestiones para analizar y cuestiones para reflexionar, así que te agradezco la invitación, me sentí muy cómodo, y bueno, y muchísimas gracias, y yo estoy a entera disposición, la verdad que estoy para sumar, sí, con errores, con virtudes, pero estoy para sumar, es lo que quiero hacer, me tocará estar, no me tocará estar, la verdad que no tengo una visión política de ese nivel como para creer que mi carrera está sobre otras cuestiones, para nada. Yo tengo muchas ganas de aportar algo y simplemente me motiva eso hoy de estar en el Consejo Deliberante. Si tengo la oportunidad de aportar de otro lugar o tengo la oportunidad de renovar, veré de hacerlo, pero la verdad que lo que me mueve es trabajar socialmente. Bueno, nosotros de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa. Teníamos para conversar con la doctora Virginia Toranzos, que esto es Multiforo en Cafayate. La situación se ha complejizado de una manera increíble realmente con la cantidad de delitos y intervenciones que tiene que hacer la justicia. Así que bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a hablar con ella el próximo sábado y por supuesto vamos a estar también con algún legislador municipal que va a poder hablar acerca de todos los temas que vamos planteando en este programa que se llama La Ciudad de la Furia.